Aquí estamos al final de día número 2, felices, fue un día muy lleno de actividades, empezando con Airbnb en la mañana con Mike, gracias Airbnb, estamos impresionados con lo que tienen allá. The winners of Unido de las Américas. Y después para Impact Hub, con Marisela, con Jesse, compartiendo sus consejos como inversionistas y conectando nuestros ganadores con personas que pueden apoyarles. Y al final en Uber, gracias a Andrew, gracias a nuestros amigos en Uber para recibirnos con tantos consejos que son muy relevantes para Gabriela y su proyecto. Y ahora vamos a comer burritos mexicanos aquí en San Francisco. Mira, aquí estamos, día número 3, tenemos Google, tenemos Facebook, tenemos reuniones con inversionistas y más. Mi color favorito es el verde. Sí. Tengo una inclinación por el verde que de verdad si me pones caramelos, yo tiendo a levantarme los que son verdes. O sea, siempre es Así como el desayuno de hoy. Como el desayuno de hoy estuvo espectacular. Pero por lo menos tú tienes inclinación por los caramelos. Carlos tiene inclinación por los Teslas. Por los Teslas, un poco más sofisticado el muchacho. Por eso somos emprendedores, para conseguir lo que queremos. Y nadie dijo que todo esto iba a incluir una dieta tan sana y saludable, porque además vamos a volver más veganos. Veganos totalmente. Más sanos. Más sanos. Aquí estamos en las oficinas centrales principales de Google, aquí en el Silicon Valley, y estamos haciendo el tour gracias a nuestro amigo Ray. Ray, gracias por el tour, fue excelente, aprendimos un montón. Y Ray, I just have a couple of questions for you, for our winners as they're building out businesses. As someone who works at one of the best businesses in the world, what would you recommend to them about keeping a company culture that is empowering and keeping employees motivated? So, one thing that I think really works for me is having everyone in your team feel like they own the product. Good ideas come from everyone. They shouldn't feel that just because they're in one particular role, that they should just worry about that role. I think everyone should feel that if they have ideas about something else, so that everyone feels that they own the product themselves. I think that's super helpful. Yeah. Awesome. And as entrepreneurs that are building businesses, that are helping their cities, helping their countries, helping their world, what words of wisdom or encouragement do you have from them? What I would say is you kind of have to do everything. Never obviously lose sight of your goal, but you're going to have challenges every day, day in and day out. Never give up. Persevere through this. You'll have to do many, many different things. But yeah, always also keep the end goal in mind. Keep your users in mind. See a problem from not only maybe your own technical challenges, but what your users are going through. I think that's super important. That's fantastic advice. Yeah. And it's from someone who's worked on some of the most powerful products in the world. That advice means a lot. Quería preguntarles a los ganadores qué han aprendido, qué les pareció interesante, nueva, de cómo manejan las compañías aquí, las empresas, una de las empresas más grandes, más exitosas aquí en los Estados Unidos. ¿Qué tipo de cosas aprendieron y qué tipo de cosas les pareció impresionante de esta experiencia? Bueno, Brian, estoy yo maravillada por la forma futurista, podría decir, en que llevan adelante estas compañías, esa amplitud de darle al empleado la posibilidad de disfrutar un sinnúmero de beneficios, desde gimnasios, desde restaurantes, desde incluso una lavandería, lugares para descansar, mientras ellos cumplan su trabajo y lo hagan con un compromiso. Me parece que realmente esa es la clave para comprometer a los empleados en las grandes compañías, y sin lugar a dudas pues me llevo
un sinnúmero de inputs para poderlos aplicar. Me encantaría que Olivia pueda tomar esta estructura de poder fidelizar a sus empleados para que realicen su trabajo con esta forma tan apasionada de trabajar. Excelente. ¿Y Carlos? Lo que me parece muy interesante es la confianza que tienen los empleados y ese trabajo duro que ellos realizan, porque las personas no están detrás de ellos para que realicen su trabajo. Entonces tienen mucha libertad, tienen gimnasio, tienen duchas, tienen comida gratis, tienen de todo para distraerse, pero ellos están muy comprometidos para realizar su trabajo y disfrutar de todos los beneficios que Google les da. Entonces ese compromiso creo que es lo que tenemos que lograr con nuestros empleados y nuestro equipo de trabajo. Excelente. ¿Y qué es una cosa que ustedes van a llevar a sus empresas y a sus trabajos que ha aprendido aquí? Yo creo que lo más importante es incentivar a los trabajadores, que se sientan que son parte del proyecto, que no son solo unos empleados más, sino estar comprometidos con lo que estamos trabajando y compartir la misión de la empresa. Excelente. Comparto el pensamiento de Carlos, creo que es fundamental en involucrar a tu personal y hacerlo sentir parte de la empresa. Y bueno, en las diferentes instituciones que hemos estado visitando también vemos que todos los sueños son posibles, que siempre se empieza desde abajo y puedes lograr grandes cosas. Entonces es la esperanza que queda para toda la gente emprendedora que inicia con un sueño y tiene la posibilidad realmente de cumplir grandes sueños. Y ya estamos en el día número 3, así que falta solamente 2 días más después de eso. ¿Cuáles son las cosas que más quieren aprender? ¿Cuáles son las experiencias que quieren tener en los próximos 2 días? ¿Qué están esperando? Bueno, tengo la expectativa de poder conversar con altos ejecutivos y que ellos puedan darnos un poquito su experiencia de cuáles son los pasos que han seguido para lograr el éxito. Ya tenemos un montón de consejos, pero creo que aún hay muchas cosas que se puede aprender de esta gente exitosa y de estas empresas que son realmente de tan alto calibre. Excelente. Carlos. Yo creo que la motivación, porque la motivación de lograr cosas muy grandes desde empezar desde cero, creo que es bastante importante y aquí lo podemos conseguir porque son empresas súper exitosas que han empezado como nosotros, han empezado desde cero y han construido cosas maravillosas. Entonces, llegar motivados y motivar a nuestra gente es lo que espero. Excelente, excelente. Gracias y aquí estamos en Google, terminando el tour, terminando el tiempo acá, pero next, Facebook. Queda mucho más. Vamos por ti, Facebook. Gracias, Google. Uniendo las Américas. Uniendo las Américas. En el próximo episodio de Uniendo las Américas. Just wanted to come to you live from Facebook, on Facebook, for a couple different reasons. Number one, because it's just so fun. You know how much I love Facebook Lives, but I've never done a Facebook Live at Facebook. That's just fun.